Hola compañeros, hola Diana. Deseamos que todos ustedes, sus familiares, sus amigos, sus allegados estén bien y estén aprovechando de la mejor manera este confinamiento a causa del COVID-19. A Soraya Bernal y a Janet Manjarres nos correspondió explicar el abuso de tetrahidrocannabinol. El tetrahidrocannabinol es el principal componente psicoactivo de una planta llamada cannabis sativa, también conocida como marihuana, como María o hierba, la verde o porro, entre otros nombres. ¿Qué es y cómo actúa en nuestro cuerpo? Pues bueno, esto es bien importante saberlo, es bien importante saber cómo funciona nuestro cerebro. Recordemos que las neuronas son las células que procesan la información en el cerebro y van a liberar sustancias químicas. Estas sustancias son llamadas neurotransmisores. Estos son sintetizados a partir de ciertos precursores, luego van a ser almacenados y transportados en algunos casos para finalmente ser liberados en la hendidura sináptica durante los potenciales de acción y van a interactuar con la membrana postsináptica por medio de los receptores, inhibiendo o excitando dicha neurona. Luego, estos neurotransmisores deben ser inactivados y se realiza por medio de la recaptación o la degradación. Todo este proceso se lleva a cabo en pocos milisegundos y sucede todo el tiempo. Con cada cosa que hacemos, que pensamos, que sentimos, se están produciendo potenciales de acción. Esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque resulta eh, que la marihuana contiene moléculas que se asemejan a unas producidas por nuestro organismo. Estas moléculas son llamadas endocannabinoides y a este sistema que está compuesto de endocannabinoides y sus receptores, pues van a actuar como una llave y una cerradura que van a encajar perfectamente. Entonces, lo que hace el THC, este es un fitocannabinoide extraído de la planta cannabis sativa, va a interactuar como una falsa llave que va a encajar perfectamente en las cerraduras, o sea, ¿quiénes? Los receptores, y van a producir, digamos que efectos diferentes a los producidos por los endocannabinoides producidos por nuestro cuerpo. El A9-tetrahidrocannabinol constituye uno de los principales agentes psicoactivos. Cuando se fuma marihuana, su ingrediente activo THC va a viajar por el cerebro y el resto del cuerpo, produciendo toda una serie de efectos. En el cerebro se adhiere a los receptores cannabinoides que se encuentran en las células nerviosas, lo que afecta la forma en que estas células funcionan y se comunican unas con otras. Los receptores de cannabinoides son abundantes en las partes del cerebro que regulan el movimiento, la coordinación, el aprendizaje y la memoria y algunas funciones cognitivas más complejas como el juicio y el placer. En esta diapositiva podemos ver todas estas partes del cerebro donde vamos a encontrar este tipo de receptores. En el hipotálamo, en los ganglios basales, en el estriado ventral, en la amígdala cerebral, en el tallo del cerebro y médula espinal, en la neocorteza, en el hipocampo y en el cerebelo. ¿Cómo actúa la marihuana en el cerebro? Entonces, el THC y otros químicos cannabinoides de la marihuana o de la planta cannabis sativa son similares a los químicos cannabinoides que el cuerpo produce naturalmente. Como vemos aquí, el THC y la anandamida, que es un neurotransmisor, son muy parecidos. Estos cannabinoides endógenos, como la anandamida, van a funcionar como neurotransmisores. Estos afectan las regiones del cerebro que influencian el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, el movimiento, la coordinación, la percepción sensorial y temporal. Y la semejanza del THC en la estructura química permite que las drogas sean reconocidas por el cuerpo y vayan a encajar perfectamente con estos receptores endocannabinoides y van a alterar la comunicación normal del cerebro. El THC es bien importante porque va a activar el sistema de gratificación del cerebro, el cual incluye las regiones cerebrales que ya hemos mencionado. Y el THC estimula las neuronas en el sistema de gratificación para liberar
la sustancia, una sustancia llamada dopamina a niveles mucho más altos que los de los que normalmente son liberadas como respuesta a estímulos naturales. Entonces, todas las drogas pues el THC también forma parte de estas, afecta el sistema de gratificación, inunda el circuito con dopamina y el cerebro, como está diseñado para asegurar que repitamos actividades que sostienen la vida y estas actividades pues las va a asociar con el placer, la recompensa o la gratificación. Entonces, cada vez que el circuito de gratificación se activa, el cerebro nota que está pasando algo que debe recordar y nos enseña que debemos repetirlo una y otra vez. El THC pues estimula el mismo circuito y hace que se libere entre 2 y 10 veces más la cantidad de dopamina que la que se libera naturalmente. El efecto resultante del consumo del THC sobre el circuito de gratificación es tan fuerte que va a motivar a las personas a consumir cada vez más y más y más sustancias que le produzcan este tipo de gratificación. Los receptores endocannabinoides en el cuerpo están eh, distribuidos de esta manera. Encontramos receptores cannabinoides CB1 y CB2. Aquí podemos ver que los CB1 están presentes en las diferentes partes del cuerpo y en el cerebro, especialmente en estos sitios. Entonces, en el cerebro, en los pulmones, en el sistema vascular, en los músculos, en el tracto gastrointestinal, en los órganos reproductivos y en el cerebro, pues en el córtex, en el núcleo caudado, en los ganglios basales, en el hipotálamo, en el cerebro, en el cerebelo, en el hipocampo, en la amígdala y en la médula espinal. Hay sitios en los que están en conjunto, están presentes tanto los receptores CB1 como el CB2 y estos lugares son el sistema inmune, el hígado, la médula ósea, el páncreas y en el tronco encefálico. Por otro lado, el CB2 solo está presente en el vaso, en los huesos, en la piel y en las células gliales. Entonces, imagínense si estamos consumiendo THC, todas las partes del organismo que están siendo alteradas por el consumo de esta sustancia. Los receptores CB1 están correlacionados con las acciones farmacológicas de los cannabinoides. Tienen una localización en estos sitios, en los ganglios basales, como ya les expliqué ahorita, y la activación de este CB1, de este receptor, va a modular también la liberación de neurotransmisores tales como la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, el glutamato, el de aspartato, la dopamina, como ya lo expliqué, y el ácido GABA. Los receptores CB están principalmente localizados en estructuras relacionadas con el sistema inmunitario. La línea linfoide, la línea mieloide, los granulocitos, donde están los monocitos, macrófagos, granulocitos y mastocitos, y en las células gliales del sistema nervioso central. Los efectos adversos del consumo de cannabis dependen de la vía de administración y el tiempo que dure la exposición. Los efectos cardiovasculares más importantes son tensión arterial, taquicardia, dolor de pecho, infarto al miocardio y arritmia. Los efectos neuromusculares pueden evidenciarse en la pérdida de aptitudes motrices, la reducción de la fuerza muscular, la disminución de la coordinación, el nistagmo, la ataxia, la hipertonicidad, la hiperflexión, la hiperextensión y las fasciculaciones. Los efectos gastrointestinales pueden ser náuseas, vómito, anorexia e incremento del apetito. Ya en los aspectos neuropsicológicos y de comportamiento, que son los que más afectan, son el hablar en voz muy alta y reír a carcajadas, la tendencia a realizar conductas riesgosas, la presencia de conductas cuyo objetivo es obtener drogas, incluso llegando a actividades criminales, la reducción de la inhibición, el tiempo de reacción demorado a las actividades, disminución en el desempeño académico,
e incapacidad para cumplir responsabilidades laborales y familiares, el aumento de conflictos familiares, puede llegar a darse psicosis, agitación, ansiedad, irritabilidad, confusión, somnolencia, dolor de cabeza. Su comportamiento y pensamiento es desorganizado y hay alteraciones de la memoria. Empieza a generarse una tolerancia a la droga o dependencia y puede llegar hasta producir alucinaciones, ataques de pánico, agresividad, paranoia y desregularización del estado de ánimo y del apetito, ideación suicida e incluso suicidio, convulsiones generalizadas y reflejos enérgicos. Otros aspectos que se ven son los ojos rojos, continua tos, resequedad en los labios, uso constante para ello de velas e incienso para ocultar el olor de la marihuana y desafortunadamente puede darse un escalamiento del consumo de otras drogas como la heroína y la cocaína. Los efectos agudos del cannabis sobre el funcionamiento cerebral generan hiperactivación de las regiones hipocampales durante la codificación de información y una degradación de la activación del estriado durante la recuperación de la información. La relación funcional entre las distintas regiones cerebrales y funciones neuropsicológicas afectadas por el consumo de cannabis sugiere la existencia de una desregulación de los circuitos que conectan las cortezas prefrontal, el hipocampo y el núcleo estriado, que deteriora la capacidad de contextualizar la información que alimenta los sistemas de razonamiento y predicción. Por otro lado, hay una asociación con déficits neuropsicológicos de aprendizaje y memoria, control cognitivo y toma de decisiones, además con la intensidad de los síntomas psicóticos subclínicos experimentados. En el caso de la dependencia a la marihuana, nos encontramos con la ausencia de ayudas farmacológicas adecuadas para el tratamiento de aquellas personas que desean abandonar el consumo. Las características claves de la dependencia a las drogas es el consumo compulsivo, la pérdida de control sobre este y los síntomas de abstinencia que se presentan con la cesación del consumo de drogas. Basados en las pruebas disponibles, los antidepresivos, el bupropión y la buspirona, así como la atomexetina, probablemente son de poco valor en el tratamiento de la dependencia al cannabis. Los preparados que contienen tetrahidrocannabinol tienen valor potencial en el tratamiento de la dependencia a la marihuana, aunque hay muchas limitaciones en las pruebas, por lo que aún debe considerarse experimental. Las pruebas disponibles sobre la gabapentina y la N-acetilcisteína sugieren que estos fármacos pueden merecer investigación adicional, aunque a 2004, como Marshall y Le Foll lo enuncian, no era posible evaluar su efectividad. Referencias.